Muy buenos días. Soy Sherry Beasley, presidente del Tribunal Supremo de Carolina del Norte. Conmigo el día de hoy se encuentra McKinley Wooten, director de la Oficina Administrativa de los Tribunales de Carolina del Norte. Debido a COVID-19, los tribunales estatales en Carolina del Norte han funcionado de manera limitada desde marzo. Hemos realizado más juicios en persona en las últimas 6 semanas. Mientras continuamos motivando que los jueces, abogados y el público efectúen el mayor número de audiencias a distancia como sea posible, quiero agradecer a los oficiales de los tribunales y los empleados que han adoptado este cambio tan necesario a nuestras operaciones normales mientras procuramos limitar la propagación de COVID-19. Miles de audiencias se han realizado por teleconferencia desde abril. Cada una de ellas limita el número de personas que pueden entrar al tribunal y reducen la exposición potencial a COVID-19 para los empleados del tribunal. También he emitido instrucciones de emergencia exigiendo que en la sala se observe su distanciamiento social y limitar el número de casos para evitar multitudes. Aún así, desde tener más procedimientos en persona desde junio, decenas de empleados en los tribunales se han infectado con COVID-19. Justo la semana pasada, tribunales en 5 condados tuvieron que cerrarse después de una exposición al virus y las sesiones en varios otros condados también tuvieron que ser cancelados. La verdad es, no podemos eliminar completamente el riesgo de infección. Los empleados tan dedicados que trabajan en nuestros tribunales se arriesgan todos los días en servicio al público. Realmente agradezco todo su trabajo. Y estoy realmente comprometida a mi responsabilidad para hacer todo lo posible para proteger su salud y seguridad, así como la del público. Todos los días nos informan que el número de diagnósticos de COVID-19 han aumentado. Muchas personas que trabajan en los tribunales están inquietas, preocupadas, así como los inmunocomprometidos. También les preocupa el cumplimiento de las medidas de seguridad. Debemos hacer más. Así que el día de hoy estoy anunciando 2 nuevas instrucciones de emergencia para nuestros tribunales estatales en respuesta al brote de COVID-19 en Carolina del Norte. Como ustedes saben, el gobernador Cooper recientemente aprobó una orden ejecutiva exigiendo el uso de cubrebocas que se utilicen en los sitios públicos en todo Carolina del Norte. Los tribunales estatales fueron exentos de esta orden ejecutiva. Incluso muchas jurisdicciones locales tuvieron que implementar requisitos de usar cubrebocas y algunos lo han seguido durante un mes y más. Sabemos, después de consultar a los oficiales de salud pública, que es la herramienta más eficaz que tenemos, los cubrebocas, para reducir la propagación de COVID-19. De acuerdo al Centro Nacional de Tribunales Estatales, más de la mitad de los sistemas de tribunales estatales ahora tienen el requisito de usar mascarillas en los tribunales. A partir de hoy, en Carolina del Norte también se exigirá. Los cubrebocas se deben utilizar en todas las áreas comunes en Carolina del Norte, con excepciones limitadas. Adoptar este requisito de usar cubrebocas nos ayudará a reducir la transmisión de COVID-19 para que nuestro personal permanezca saludable y listo para servir al público. Yo quisiera agradecer al gobernador Cooper, a la secretaria Cone, al director Sprayberry por su ayuda para proporcionar a los tribunales 175,000 mascarillas desechables y 21,000 cubrebocas de tela. Estas mascarillas asegurarán que los individuos que no puedan comprar sus propios protectores no se les negará el acceso a los tribunales. Estas mascarillas están disponibles a partir de principios de esta semana y para que se hagan pedidos a través del proceso de órdenes acostumbrado en el Poder Judicial. La segunda instrucción de emergencia que emitiré sobre los juicios con jurado en marzo, yo instruí que los juicios con jurado se pospusieran a nivel estatal y esto sigue vigente. A partir del 1 de julio hay 4 estados que son los que ya reanudaron los juicios con jurado. Yo sé que muchos oficiales locales están ansiosos por reanudar juicios con jurado lo más pronto posible, ya que hay víctimas, acusados y otras partes. Desafortunadamente, el porcentaje de personas que tienen resultado positivo a COVID-19 continúa aumentando. Las hospitalizaciones han alcanzado nuevos récords en las últimas semanas.
y el alza de nuevos casos de COVID-19 continúa. Los datos que tenemos disponibles indican que todavía no es seguro reanudar los juicios con jurado sin poner en práctica planes de seguridad. Entonces, vamos a tener esto hasta 1 de septiembre, cuando podamos tener unos planes para poder llevar los juicios con jurados de manera posible. Estoy dando instrucciones a los oficiales judiciales locales para que creen planes integrales para reanudar los juicios con jurado de manera segura. En mayo yo les di instrucciones a un grupo de trabajo de COVID-19 y quiero darle las gracias al juez senior del tribunal, residente senior del Tribunal Superior Dan Bridges, y también al juez en jefe de tribunales distritales Jay Corpening, al igual que al resto de los miembros del grupo de trabajo. Se pasaron muchas semanas haciendo consenso sobre cada tópico complejo, y estoy de acuerdo con su evaluación de que los oficiales locales son los mejor equipados para planear proactivamente un plan de reanudación para juicios con jurado en sus propias jurisdicciones, y nos van a desarrollar planes integrales para la reanudación de juicios con jurado. Esto va a asegurar que todo esté cumpliendo con todas nuestras órdenes y también con todas las medidas de seguridad. Y esto va a ser siguiendo las instrucciones según fueron informados por la oficina administrativa de los tribunales. Me preocupa muchísimo que siga el riesgo de exposición en nuestros cortes. Y de acuerdo con una encuesta, la mayoría de las personas no se sienten cómodas reportándose para ser candidatos a jurado, y nosotros queremos tener un grupo representativo de nuestra comunidad. El público debe de estarse confiado de que puede participar de manera segura como miembro del jurado. El desarrollo de estos planes locales ayudará a que tengamos juicios con jurados asegurados. Finalmente, quisiera hablar sobre los cientos de abogados que recientemente se han graduado y presentarán el examen de la barra de abogados en unas semanas. Comprendo que muchos de ustedes se preocupan acerca de la transmisión de COVID-19 durante el examen. Los escucho y lo comprendo. El papel que juega la Corte Suprema en la planeación de la administración del examen de la barra en Carolina del Norte es limitado. A diferencia de otros estados, nuestro Tribunal Supremo no crea las normas de admisión a la barra. En su lugar, revisamos los cambios a las normas que propone la Junta de Examinadores Jurídicos. Yo comprendo que la Junta de Examinadores Jurídicos ha consultado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos para diseñar un plan que permita que la administración del examen sea lo más segura posible. Este plan incluye distanciamiento social, por lo menos 6 pies en todas las direcciones, exigir el uso de mascarillas durante el examen, evaluación de temperatura antes de tomar el examen y muchas otras medidas de precaución. También tengo entendido que la Junta ha aprobado las adaptaciones para aquellos que están inmunocomprometidos y que han solicitado adaptaciones. He estado en reunión con ellos y hemos evaluado todas las opciones. Vamos a seguir evaluando los cambios en Carolina del Norte y vamos a consultar al Departamento de Salud y Servicios Humanos en el tiempo que resta antes del examen. Mientras tanto, sinceramente le deseo a cada candidato mucho éxito en el examen y será un gusto darles la bienvenida a la profesión. Ahora, con gusto puedo aceptar sus preguntas. Brian Trader, WRAL. La pregunta es sobre las personas que van a tomar el examen. Hay mucha gente que nos han llamado y le preguntan al gobernador Cooper acerca de la situación y que él no tiene vigilancia sobre la Junta de Examinadores Jurídicos. Respuesta. La Corte Suprema no tiene ninguna vigilancia sobre estos candidatos de exámenes. Ellos proponen ciertos cambios según las propone la Junta de Examinadores Jurídicos. Estos asuntos llegan
al tribunal para ser revisados y se aprueban o no se aprueban esas normas según se proponen. Una pregunta de seguimiento de Brian Trader, WREL. ¿Está usted preocupada debido a lo que está en riesgo con el examen para los abogados? ¿Está usted preocupada? Aquellas personas que tienen síntomas van a venir y a presentar el examen y no tendrán que posponer su examen. Respuesta: recuerde que la Junta de Examinadores Jurídicos está tomando medidas de precaución y van a determinar lo que es adecuado, y es la Junta de Examinadores Jurídicos, y la Corte Suprema no tiene nada que ver en esas decisiones. Ya no hay más preguntas en este momento. Muchísimas gracias por todo.